Padre, te agradamos cada día que nosotros podemos venir delante de ti y hacer tu voluntad. Cuando desobedecemos, no te agradamos. Así es que pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos enseñe a agradarte cada día. Y hoy ponemos delante de ti este tiempo, esta enseñanza. Háblanos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te necesitamos para poder avanzar en nuestra vida diaria. Para ti la gloria, la honra y el poder. Amén. Juan 3, 1. Empieza una historia que vamos a ver el día de hoy. Hemos tenido enseñanzas para conocer más del Espíritu Santo para con nuestra vida, porque no podemos dejarlo a un lado. Él es el que ahora está haciendo la obra aquí en la tierra, el que actúa como el Padre le enseña, le manda. Es a quien Jesús nos dejó cuando Él subió a la diestra del Padre. Y en esta parte de Juan enseñan lo que es el nuevo nacimiento. A lo mejor tu Biblia tiene ahí un título que dice Jesús y Nicodemo, pero va más allá de una enseñanza, de una plática, de un convivio entre Jesús y este personaje. Dice el versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y para entender un poco más la historia, necesitamos saber quién era Nicodemo. Y Nicodemo pertenecía a un grupo que se llamaba los fariseos. Desde antes del tiempo de Jesús, no es que hayan salido en el tiempo de Jesús, desde años antes ya había varios grupos de religiosos dentro del pueblo judío. Y uno de ellos eran los fariseos. Y eran bien legalistas. Ellos buscaban hacer las cosas supuestamente conforme enseñaba la ley, el Antiguo Testamento. Y en los tiempos de Jesús, dice Josefo, un historiador, que habían aproximadamente unos 6,000 de ellos. Y ellos tenían un control de parte del pueblo. También el Imperio Romano daba permiso a que ellos siguieran teniendo control en el pueblo en el pueblo judío. Y fariseos tiene que ver con el significado de apartados, separados. Entonces ellos todavía se creían más porque eran separados, eran apartados. Es que Dios nos apartó y tenemos nosotros que hacer algo. Es la forma en que ellos trabajaban y creían. Pero no solamente se regían por el Antiguo Testamento, sino que metían sus normas, metían sus leyes totalmente humanas, y muchas de ellas para ir en contra de lo que Dios ya había establecido. Un ejemplo es cuando llevan delante de Jesús a la mujer adúltera y querían apedrearla. Y la ley dice que sí, que tiene que morir, pero dice que tienen que morir los dos.
Pero ellos nada más llevaron a la mujer. ¿Cómo es que el hombre iba a morir, no? Y ese tipo de cosas tenían los fariseos y buscaban hacerlo. Había una hipocresía muy grande en ellos y Jesús los conocía. También había otro grupo, era como la contraparte, los saduceos. Y ellos negaban las cosas sobrenaturales. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco en la existencia de los ángeles. Y por eso cuando Jesús hacía milagros, hacía señales, ellos más rechazaban e iban en contra de lo que Jesús hace, porque ellos no creían en eso. Y ellos principalmente se basaban en lo que era la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de tu Biblia. Los fariseos eran ritualistas, hacían muchos rituales. Los saduceos eran más racionales, pensaban las cosas, no eran tan movidos a la emoción. Los fariseos eran muy legalistas, es que así dice y así tiene que ser. Los saduceos eran más liberales, darle vuelo a la hilacha, ¿no? Los fariseos eran muy separatistas por lo mismo de su legalismo, y los saduceos daban permiso a ciertas cosas. Principalmente los saduceos se metían en cosas políticas y por eso daban cierto chance. Los fariseos eran de la clase media judía, los que tenían trabajo, negocios pequeños, medianos. Los saduceos eran miembros de la aristocracia, miembros ricos. Y ante estos dos grupos Jesús tuvo muchos encuentros, muchas complicaciones. Ellos se opusieron muchas veces a Jesús. Y Nicodemo pertenecía a uno de estos 12, que eran los fariseos. Y por eso en el primer versículo decía que era un principal entre los judíos. No solamente era fariseo, sino que tenía un puesto aún más allá. Pertenecía a un sector más alto dentro de ellos. Y en aquel tiempo había algo que se llamaba Sanedrín, donde había 71 judíos con renombre dentro de la cultura judía y controlaban todas las cosas que se podían en aquel tiempo con respecto al pueblo judío. Por eso cuando arrestan a Jesús lo llevan al Sanedrín. Y ahí estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes principales, había ancianos y también los escribas. 71 judíos que marcaban los lineamientos del pueblo de Israel. Y ahí pertenecía Nicodemo. Tenía un puesto bien alto. Es por eso que en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. Él no quería que le adjudicaran que era discípulo de Jesús. Él no buscaba ser señalado, asociado con Jesús. Y en la noche, cuando ya nadie lo podía ver fácilmente, fue delante de Jesús. Y esto tiene que ver con la pena que nos da. ¿Cuántos de nosotros
Y en la actualidad decimos que somos cristianos de la secreta, ¿no? Nos da pena decir soy cristiano. En tu trabajo, en tu escuela, en el medio que tú te desenvuelves, con tus conocidos, ¿cuántos realmente conocen que eres cristiano? ¿Tu familia puede reconocer que eres cristiano o no? Y así fue Nicodemo. Ahora, el nombre de Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Pero lo interesante es que es un nombre griego. Nicodemo no es un nombre judío. Y es contrario a lo que los fariseos creían. En teoría, todo tenía que ser judío, bien cuadrados. No te puedes salir tantito. Realmente, Nicodemo no podía pertenecer ahí, porque tenía cosas fuera del judaísmo. ¡Ay, qué exagerado es el nombre! Sí, así de exagerados eran los fariseos. Pero cuando queremos, cuando nos convence algo, cuando nos conviene algo, sí rompemos las normas, sí rompemos las leyes, sí le damos permiso a las cosas. Y con Nicodemo fue una excepción. Vamos a darle chance, vamos a darle oportunidad. Y él le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros en la actualidad decir maestro es una palabra que usamos bien común. A veces la mal usamos y no entendemos el trasfondo que va más allá. Por eso encontramos en la primera parte que dice rabí. Y rabí es una palabra hebrea que tiene que ver con maestro. Pero es un maestro que tú reconoces, que puedes seguir, que vas detrás de él, que le honras, que le obedeces, que lo que él ha dicho, que lo que él ha establecido, tú lo sigues al pie de la letra, en ocasiones sin cuestionarlo. ¿Realmente hoy Jesús es nuestro rabí, nuestro maestro? Los maestros de las escuelas, ¿cuánto ahora le faltan el respeto a los alumnos? En mis tiempos no podía ser así. En tiempo de mis papás o de mis abuelos, mucho menos. Las palabras, les quitamos el valor que realmente es. Y Nicodemo primero le está reconociendo eso. Es más, decirle a Jesús rabí es estarle diciendo: ¿sabes qué, Jesús? Quiero ser tu discípulo. Aunque sea de la secreta, pero quiero ser tu discípulo. Quiero someterme a tu señorío. Y los judíos entienden esas palabras que son únicas para ciertas cosas, como la palabra Adonai que veíamos durante la alabanza. Mi Señor.
No es una palabra nada más ahí a la ligera. Es reconocer que es mi Señor. Es decir, yo soy esclavo, Él es mi dueño, Él es mi amo. Ah, sí, mi Señor. Y no lo entendemos. Y no lo respetamos. Y continúa el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ya nací de nuevo? ¿Realmente ya nací de nuevo? Y el significado verdadero que Jesús estaba diciendo era nacido de lo alto. No nacido de lo alto de aquí del Cerro del Macultepec, sino de lo alto que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ya nacimos de lo alto? ¿O todavía no? Y Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo no le hizo una pregunta, pero Jesús le dio una respuesta. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Realmente ya nací de nuevo? ¿Realmente ya naciste de nuevo o no? Y no es de que nazcas a medias, es realmente nacer de nuevo. Y es lo que vamos a ver, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. Nos enseña lo que es nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente ya entraste en este concepto que está diciendo Pablo? Las cosas viejas pasaron. Oye, es que me falta esto, es que no he dejado el otro, es que en esta área, pues apúrate, apúrate, no te tiene que dominar nada. Una verdadera criatura nueva es que las cosas viejas han pasado. Primera de Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Te gusta ser injusto? ¿Te gusta ser incorrecto? No has nacido de Él. Allá adelantito, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y en el versículo 18 de ahí de primera de Juan 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y vamos a ver más versículos de Juan hablando sobre el nuevo nacimiento. Juan entendió muy bien esta parte de Jesús y Nicodemo. No la vas a encontrar en otras de las 3 cartas, Mateo, Marcos o Lucas, sino que la retrata Juan. Y no solamente la retrata en esta parte, sino en sus 3 cartas habla sobre el nuevo nacimiento. Eso significa que es bien importante y que tú y yo no lo podemos pasar a la ligera, como en muchas veces lo hacemos. Pedro también habla sobre esto. Primera de Pedro 1:3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso nacer de nuevo tiene que ver con que tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Si tú dices que eres un hijo o una hija de Dios, es porque realmente naciste de nuevo. Los dos conceptos van juntos. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cerramos con Gálatas 6:15, donde Pablo también enseña: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo está diciendo que no importa si eres legalista o no, lo importante es que hayas nacido de nuevo. Porque había un pleito bien grande entre los judíos de si los gentiles se tenían que circuncidar o no. Y eso era un ritual, nada más. ¿De qué me sirve que yo obedezca todos los rituales si realmente no he nacido de nuevo? Regresamos a Juan 3, 4 y 5. Y ya que Jesús le dice a Nicodemo, lo importante es que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios, Nicodemo tiene una duda y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí me agrada porque Nicodemo no se queda con la duda. Y en muchas ocasiones tú y yo, cuando estamos delante de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, no le hacemos las preguntas que tenemos en mente a Dios. Y ahí nos quedamos con la duda. Cuando Dios conoce mis pensamientos. ¿Sabes qué es mejor? Externársela. Ser honesto y decirle: ¿sabes qué, Dios? Así como Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque había un interés en Nicodemo de obedecer lo que el maestro estaba enseñando. Y ese interés tiene que haber también en nosotros. ¿Cómo le hago, Espíritu Santo? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo sigo tu palabra? ¿Cómo conozco más tu voluntad? El Espíritu Santo nos va a ir enseñando, nos va a ir guiando. Y Jesús le da otra respuesta. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunas personas dicen: es que ya ves, es bien importante el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de agua. Y aquí no se está refiriendo al bautismo de agua. Y no te estoy diciendo que no sea importante. Lo que te estoy diciendo es que es más importante ser limpiado y que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Tiene que haber una purificación. ¿Con qué limpiamos las cosas?
con el agua, ¿no? Ahora, tú me podrás decir, es que ahorita en la actualidad el agua ya no es limpia y ya usamos muchos solventes, muchos líquidos diferentes, ok, pero en el tiempo de Jesús era agua y con el agua limpiaban las cosas. Ezequiel 36, 25 al 27. En la Biblia encontramos ciertos simbolismos y el agua es un simbolismo, es una representación del Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Salmo 51, 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y veamos Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Joel 2:28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo es derramado. El agua es la que derramamos. Y por eso ese es un simbolismo. Y no significa que entonces ya estoy yo todo mojado cuando estoy lleno del Espíritu Santo. No, no significa de esa forma. Solamente es un ejemplo que podamos entender. Y Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Pablo enseña que vamos a ser lavados por la palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Y todo esto va en conjunto. Por eso no podemos separar al Padre, separar al Hijo y separar al Espíritu. Todos los tres son uno. Trabajan en un mismo acuerdo. Y continúa Jesús enseñándole a Nicodemo, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacimos de carne. Y nuestra carne es una carne pecaminosa. Por eso tenemos que volver a nacer, pero nacer en el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento que tenemos que tener. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir estando en la carne?
o ya haber nacido en el Espíritu. Versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas veces queremos cuadrar, encajonar, ponerle paredes al Espíritu Santo y decir, así actúas y no hay otra. Cuando Jesús es bien claro y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo añadiría, no puedes controlar el viento. ¿O sí? Si pudiéramos controlar el viento, los huracanes, los tornados, todas estas situaciones, desde hace tiempo ya lo hubiéramos tenido controladas. Y así es el Espíritu Santo. No lo encajonemos. Podemos analizarlo bajo la palabra de Dios y decir, eso que está sucediendo viene en la palabra de Dios y entonces sí es el Espíritu Santo. Pero si tú escuchas que algo está sucediendo y está fuera de lo que es la palabra de Dios, ok, eso es correcto. Pero no querramos encajonar al Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Y una de nuestra naturaleza humana es tener controlado todo. Cuando algo se nos sale de control, nos desesperamos, nos angustiamos, nos estresamos. Siempre queremos tener el control de todo lo que puede. Sea nuestro o no nuestro, buscamos tener el control. Y por eso queremos controlar al Espíritu Santo. Y no podemos, no debemos, no es lo correcto. La obra del Espíritu Santo es como a Él le plazca. De una forma Él va a actuar en ti, de una forma va a actuar en mí y de otra forma actuará con otras personas. Y no pidas que actúe en ti como actúe en otro, porque el Espíritu Santo le plazca. Él es Dios. Él es soberano y va a hacer lo que quiera. No lo podemos manipular. Y continúa Jesús enseñando a Nicodemo. Y del versículo 9 al versículo 21 encontramos un tema de conflicto entre la incredulidad del hombre y el creerle a Dios. Y de los versículos 9 a 12 encontramos este problema que tenemos nosotros como humanos, que es la incredulidad. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Qué feo exhibió Jesús a Nicodemo. Siendo todo un maestro de Israel, ¿no sabes? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos nombres de que sabemos todo? Y a la mera hora viene Dios y nos da una cachetada para que se nos vaya el orgullo, la soberbia. No que le creemos. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo es que voy a saber eso? Y exactamente, como dice Jesús, solo de lo que sabemos, hablamos. Solo de lo que nos conviene, decimos. Por eso tenemos que aprender a tener una relación mayor con Dios, a tener una enseñanza mayor en su palabra, buscar más lo que Él habla, lo que Él enseña, y no lo que yo pienso, lo que hombre quiere. Del versículo 13 al 17 viene la respuesta para que esa incredulidad en nosotros se vaya. Y aquí viene incluido un versículo que no sabemos mucho, ¿no? Juan 3:16, pero pocas veces lo aplicamos. Y empezamos en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la respuesta es Jesús, creer en Jesús. Muy fácil de decirlo, muy difícil de hacerlo. O creo cuando me conviene, cuando solamente tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando hay una situación complicada, ahí sí creo y pido y oro y aplico todo lo que he aprendido si quieres. Pero lo demás de nuestra vida diaria, cómo tratar a mi prójimo, ¿cómo le hacemos? Ahí no creemos, ahí no actuamos realmente. Y nos volvemos como los fariseos. Lo que me conviene, agarro. Lo que no, no. Pero Jesús no se queda ahí. Ya vimos que Jesús le planteó el problema, que hay una incredulidad en el hombre. Le da la respuesta para que esa incredulidad salga de nosotros, sea quitada. Y aparte, en el versículo 18 empieza a decir los resultados, los beneficios que obtendremos al creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quiero quedar todavía en mi credulidad? ¿O decido salir de ella y creer? Y hay dos opciones. Y aquí vemos los resultados de las dos cosas. Cuando creemos en Jesús, ya no somos condenados. Hay una libertad
en mí. Y esta explicación que Jesús le da a Nicodemo no tenía que ver con problemas de su intelecto. Nicodemo era súper estudiado, súper letrado. Pero ¿sabes qué? Tenía una incapacidad de creer en Jesús. Y eso es lo que el diablo hace en nuestras vidas. Nos incapacita, nos limita, nos pone dudas. Y por eso no creemos en Él. Y nos cuesta trabajo hacer lo que Él dice. Ahora nos regresamos al versículo 7 de Juan 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es la parte que tenemos que hacer tú y yo, nacer de nuevo. Y en la actualidad usamos este concepto de una forma diferente, que es la regeneración. Una palabra que suena así muy bonito, ¿no? De esas palabras domingueras. Pero tiene que ver con lo mismo, nacer de nuevo. Un nuevo génesis en nosotros, un nuevo comienzo. La palabra regeneración viene en la Biblia, solo se usa en nuestra versión 2 veces. Mateo 19:28 y Tito 3:5. Y no importa cuál concepto tú ocupes, nacer de nuevo o regeneración tiene que ver con lo mismo. Y esta enseñanza va pegada, va junta, va de la mano, abrazada con la salvación. Yo no puedo nacer de nuevo si no he sido salvado. Yo no puedo ser salvado si no he sido de nuevo. Van juntos. Por eso la regeneración, Juan 3:3 nos enseña que es nacer de nuevo. Colosenses 3:9 y 10 nos enseña que tenemos que ser nueva criatura. Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y viene la pregunta, ¿ya lo crucificaste? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ay, es que cómo amo a mi cuerpo, cómo amo las obras de mi carne. Por favor, no me pidas que las crucifique, que mueran, que sean destruidas. No te angusties, si no quieres hacerlo, no hay problema, yo no tengo problema. El asunto es que entonces no digas que eres nueva criatura. Porque si seguimos con eso, es que hay un viejo hombre todavía en nosotros. Y ese viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. Sea viejo hombre o sea vieja mujer. Sí. Tenemos que morir a lo viejo, al pasado. También el nacer de nuevo tiene que ver con ser engendrado por la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Por eso es bien importante que tú y yo leamos la palabra, no cualquier palabra, sino la verdad que es la Biblia. No la hagas a un lado. Léela, estúdiala, apréndetela, escúchala. Tito 3:5 nos enseña que tenemos que ser lavados. Nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va lavando, va actuando con nosotros. Segunda de Pedro 1:4, recibimos una naturaleza divina cuando somos nacidos de nuevo, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y Romanos 8:9 también dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué duro es Pablo aquí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. El que hace la obra de regeneración en nuestra vida es el Espíritu Santo. Así es que ningún hijo de Dios, ningún cristiano puede decir: yo ya he sido regenerado, y no reconocer al Espíritu Santo. Porque entonces no está actuando conforme la Biblia dice. Y en ocasiones decimos: es que yo tengo un corazón de roca, de piedra, duro. Por eso, cuando nacemos de nuevo, hay un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí podemos entender un poco más. ¿Cómo está mi corazón? ¿Todavía es de piedra o ya es nuevo? Colosenses 3:1-3 nos enseña, nos muestra cuál es la condición de mi corazón. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Si mi corazón es de carne, no va a ser eso. Mi corazón, cuando es cambiado y es un corazón de Dios nuevo, voy a buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:5. Si mi corazón es de piedra, tiene estas cosas: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y es bien padre que Pablo dice: ustedes también anduvieron en esas. Así es que no digan que fueron santos, puros. De lo que acabamos de leer, ¿tú puedes reconocer que anduviste en alguna de esas cosas?
¿O puedes añadir otras cosas de las que Pablo no menciona? Pero que sea eso, pasado. Que mi presente y mi futuro ya no. Porque ha habido un corazón nuevo, un corazón limpio. Y así como vemos que hay fruto del Espíritu Santo, que hay evidencia de que nosotros somos salvos, también lo hay cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Hay un cambio en nosotros, podemos ver algo diferente en las personas que dicen realmente son regenerados. Hay victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene que haber una evidencia de que ya no practicamos el pecado, un verdadero arrepentimiento. Hay una vida guiada por el Espíritu Santo y dejamos todas las cosas que la carne nos gobernaba y ahora empezamos a hacer las cosas del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que tenemos que tener tú y yo. Y sería bueno que nos analizáramos y dijéramos, ay, me está faltando andar en gozo. Me está faltando andar en paciencia. Tengo que trabajar en esta área. Otro punto de ver que realmente hemos nacido es que hay obediencia en nosotros. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora aquí a veces es complicado. Y yo digo, guardo todos los mandamientos de la Biblia, pero no guardo los mandamientos que hay en este mundo, las leyes que están establecidas en este mundo. ¿Sabes qué? Soy incongruente. Porque Dios también nos enseña que seamos obedientes a este mundo, congruentes con las cosas. Claro que si este mundo pone una ley en contra de Dios, es diferente. Pero tan solo las leyes de tránsito, tenemos que obedecerlas. Las leyes que tiene nuestro gobierno, tenemos que obedecerlas. Las leyes en el lugar de trabajo donde tú estás, se tienen que obedecer. No puedes llegar allá con tu jefe y decirle, ¿sabe qué? Solamente voy a obedecer las leyes de Dios. No. Tenemos que ser congruentes. Las leyes en la escuela, las normas que se establecen como una comunidad, una ciudad, un pueblo que somos, tienen que regir, hacer. Y nos cuesta trabajo la obediencia. Porque nuestra carne tiende a ser desobediente. Es más, aquí en la iglesia, aquí en Sion, tenemos normas y las tenemos que seguir. No podemos decir, ay, a mí se me antoja esto. No. Así es que otra evidencia es que hay obediencia en mi vida. Y por eso guardamos sus mandamientos.
Y Jesús fue un poco más duro con los discípulos. En Juan 15:14 les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una condicionante. Realmente eres mi amigo si haces esto. Otro punto es el amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Y este amor es incondicional, no es para unas cuantas personas, es global. Aún a tu enemigo, a tu prójimo. Y por último, la fe. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Realmente vamos a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros? ¿O lo vamos a parar? Ahora también Jesús enseña que el único pecado que no va a ser perdonado es contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces lo usamos como una palabra muy dura, imposible de que hagamos nosotros eso. Pero otra definición es cuando lastimes, cuando lo hagas a un lado, cuando no creas en Él, cuando no le des su lugar. Fíjate que el Espíritu Santo no viene a buscar su beneficio, no viene a hacer su voluntad. Él viene a hacer la voluntad del Padre para beneficio de ¿quién? Tuyo. Quien va a salir beneficiado somos nosotros, pero no queremos. Cierra tus ojos. Y pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te ayude, que te muestre, que te guíe a realmente vivir esa vida que el Padre enseña. Espíritu Santo, ayúdanos a realmente morir a nuestra carne. Que este cuerpo de iniquidad realmente muera. Hay cosas que nos atraen de este mundo, de mi vieja naturaleza. Ayúdame a quitarla, no en mis fuerzas. Por eso te tenemos a ti. Tú eres nuestro ayudador. Hay áreas débiles en mi vida. Fortalécemelas.
Quiero trabajar en esas cosas. Quiero que me ayudes a dejar esos pecados, esas actitudes. Quiero realmente reflejar a Cristo. Que se pueda decir que soy una nueva criatura. No porque yo lo diga, sino porque la gente puede ver a Cristo en nosotros. Pero sé que si tú, Espíritu Santo, no nos ayudas, esto no va a funcionar. Tú eres quien nos enseñas al Hijo, al Padre. Tú eres quien pone un hambre en nosotros por buscar de ti. Tú eres el que haces esa obra de purificación en nosotros para estar preparados para esa boda. Te necesitamos en esta semana. Ayúdanos.